Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este hermoso canal de crochet. Mi nombre es Madeline. En el día de hoy vamos a tejer estos hermosos aretes o pendientes tejidos a crochet. No olvides de suscribirte, comentar y compartir este video para que llegue a más personas. Sin más que decir, comencemos con los materiales y luego el paso a paso. Y la agujeta que vamos a utilizar es la NUM 1.10 milímetros. La madeja, miren el número y miren la marca, a ver si pueden, en caso de que les guste el color. Tijera, un poquito de pegamento, aguja, un hilo crema o puede ser negro del color de las piedras que ustedes vayan a utilizar. Vamos a utilizar 8, la más grande, negra. Y de estas que brillan un poquito más, vamos a utilizar 7 bases doradas en mi caso. Para eso arete, el pan, un poquito de endurecedor, cualquier marca. Ya ustedes saben lo que siempre les digo. En el canal, en la lista de reproducción de aretes, ahí pueden encontrar cómo yo lo preparo. Esta pinza para poner mi base. Y ahora sí, vamos a comenzar. Miren, vamos a hacer anillo mágico. Hacemos el nudito de inicio. El nudito de inicio y ahora vamos a tejer 5 medios puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora jalamos aquí para cerrar y vamos a unir en el primer medio punto con punto deslizado. Como siempre lo hago, voy a pasar con punto deslizado al siguiente. Entonces aquí voy a subir con 2 cadenetas y en el mismo espacio donde subí la cadeneta, en el mismo medio punto, voy a subir punto alto, una cadeneta para hacer el punto picot, ¿sí? Punto deslizado. Nuevamente voy a repetir lo mismo. Una cadeneta, punto picot, en el mismo medio punto, el próximo aquí. Vamos a hacerlo de nuevo, que dejarlo el hilito. Entonces, este es mi tercer punto. Una cadeneta, paso por aquí, por el punto alto, arriba, punto picot. Llevo 3 puntos altos.
1 y 2. 2 cadenetas y voy aquí mismo donde hice todos mis puntos. En el mismo medio punto, punto deslizado. Voy a pasar al siguiente medio punto con punto deslizado. Y repito lo mismo. 2 cadenetas, entonces voy a hacer un punto alto con una lazada, son todos. Una cadenita para hacer punto picot. Entonces por aquí arribita, miren. Y deslizo, punto deslizado. Repito lo mismo en el mismo espacio. Llevo 2, otro más. Todos, miren, el pétalo en un solo medio punto aquí. Una cadeneta. Y el punto deslizado. 2 cadenetas y vuelvo al mismo punto. Punto deslizado. Llevo 2. Voy a pasar al siguiente. Punto deslizado. Y así voy a seguir, volvemos ahora. Culminamos nuestra flor. Hacemos 2 cadenetas. Pasamos al mismo espacio aquí. Punto deslizado. Entonces miren, ahora vamos a pasar punto deslizado aquí, donde hicimos este pétalo, en este medio punto, porque esto me va a unificar, como siempre les digo, mis pétalos. Ahí está. Entonces voy a cortar aquí ya. Entonces voy a pasar este hilo por este punto, mirando de que no vaya a devolverse otra vez. Entonces vamos a jalar aquí para cerrar este espacio. Hacemos un nudito. Miren qué lindo. Entonces vamos a cortar. Que no salga del otro lado. Entonces ya aquí voy a comenzar. Miren. Negro, crema, negro, crema, negro, crema. Y aquí vamos a unir así. Otro negro.
Entonces son 8 negros y 7 crema. Entonces vamos a comenzar con el negro. Lo voy a hacer para que vean más o menos. Negro. Entonces ahora vamos a introducir sin pasar del otro lado. Entonces voy a pasar nuevamente por aquí, por cada piedra para reforzarla. Vamos a endurecer ahora en la parte de arriba, un poquito cada cosa ahí. Vamos a poner un poquito aquí para que baje este hilito, otro poquito por aquí. Miren. Entonces con esta parte de la agujeta, la parte gruesa de abajo, o más bien de arriba, le voy a hacer esta formita aquí. Voy a dejar secar para luego ponerle un poco de pegamento para que una eso con estos dos pétalos y ponerle nuestra base. Se sale demasiado, hay que tener mucho cuidado para no dañar nuestro trabajo. Vamos para que seque.
Miren. Podemos darle más formita que todavía está mojado, miren. Para que queden igual. Ustedes ven. Yo lo miramos para que quede igual. Es así. Ahora sí. Pues esperamos que seque. Si necesitamos un poquito más aquí lo hacemos. Entonces espero que les haya gustado el tutorial del día de hoy. Déjenme en sus comentarios. Recuerden seguirme también en Facebook. Estoy subiendo algunos tutoriales completos allá en caso de que quieran seguirme también. Y nada, seguimos haciendo cualquier arreglito que tengamos que hacer y listo. Miren qué belleza para personalizar nuestra decoración, nuestro outfit, para regalar, para vender. Gracias y nos vemos en un próximo tutorial. Bye bye.